ya vayan nomás, pero ya, de lo que están, y dejarlo como más, y clarificar a los que no entendieron. El modelo lineal cuadrático, aparte de todo lo que yo les comentaba acerca de verlo, de tratar de parametrizar cómo son los tipos de daño, cómo son y hacer una relación entre la dosis que uno entrega junto con el efecto que uno quiere lograr. Uno tiene que buscar una manera de poder comparar los efectos con los distintos tipos de fraccionamiento. No sé si se recuerdan, y esto creo que se los mencioné antes de que se fueran, que existían las 4R de la radioterapia, las 5R de la radioterapia, que eran, no sé si ¿quién me las puede repetir, por favor? ¿Quién me puede hacer un acuerdo? Las 5R de la radioterapia. ¿Alguien? Radiosensibilidad, radiobiología. Ya, radiosensibilidad. Radiobiología no. Radiación ionizante. Tampoco. Reparación, redistribución, repoblación, reoxigenación, radiosensibilidad. Correcto. Eso, para tomar todo eso en cuenta, todos esos factores, es que en el fondo uno buscaba una dosis y un tipo de fraccionamiento que nos ayudaba a poder tener un cierto daño según el tipo de tejido, que era lo que uno ve con la radiosensibilidad. Cómo eventualmente se puede reparar, ¿ya? En cuanto al tejido normal. La reoxigenación, si es un tejido oxigenado o no oxigenado, porque alguien me puede decir qué pasa, cuál es la diferencia entre dar una dosis de radiación a un tejido oxigenado y uno no oxigenado. Creo que no lo afectaba más, ¿o no? Ya, ¿y en cuál sería? En el no oxigenado, En el más oxigenado. en el más oxigenado. ¿Ya? ¿Y por qué en el no oxigenado? Porque son más radiosensibles. Pero ¿por qué son más radiosensibles? Quizás porque tienen mayor irrigación. O sea, si tienen mayor irrigación, son más oxigenados. ¿Era por el peso atómico del hidrógeno? Hidrógeno, pero si estamos hablando de oxígeno. Profe, porque hay más interacción y forma más radicales libres. Ya, eso está mejor, ¿sí? ¿Sí? Porque al haber más oxígeno, hay más probabilidad de que se formen radicales libres. ¿Y qué pasa cuando se forman más radicales libres? No se ven. Generan daño al cuerpo, ¿Al qué? al organismo. Al organismo. Pero nosotros no hablamos del organismo. Hemos estado hablando, hicimos una clase entera de... ¿A la célula? De la célula, profe. Ah, sí, pues seamos más específicos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Específicamente, ¿a qué parte de la célula? Al ADN. Ya. ¿Y en qué etapa son más sensibles el ADN, la célula,
es más factible dañar al ADN de la célula? En G1, G2 En y G2 y M. M. Perfecto. Ya. Ahí no estamos entendiendo, ¿no? Ya no despertamos un poquito más. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces yo les contaba, lo que les comentaba recién, era acerca de cómo poder ver la manera de poder buscar una relación entre la dosis que uno entrega, la dosis de radiación que uno entrega, con un determinado efecto, o ver cuál es cómo puede ser la equivalencia de un tipo de fraccionamiento con otro tipo de fraccionamiento. ¿A qué me refiero? ¿Cómo puedo saber, un poco el ejemplo va, cómo puedo saber si el daño de un fraccionamiento de 30 Gray en 10 fracciones va a ser similar o igual o menor que un fraccionamiento de 60 Gray en 30 fracciones? En una vamos a dar 30 Gray, en el otro vamos a dar los 60 Gray. Pero en la de 30 Gray, se lo vamos a dar de a 3 Gray por día, y en el otro se lo vamos a dar de a 2 Gray por día. ¿Cómo saber si estos dos tipos de fraccionamiento son equivalentes, ¿ya? O uno es más dañino que el otro, o el otro menos dañino? Por ahí un poco va la mano en cuanto a lo que hace el modelo lineal cuadrático. El modelo lineal cuadrático, para eso establece lo que se llama el BED. El BED es la sigla en inglés de Biological Equivalence Dose. La dosis biológica equivalente nos ayuda a poder comparar distintos tipos de esquemas de fraccionamiento. Y poder, en el fondo, poder discriminar si un tipo de fraccionamiento va a ser como igual o superior o inferior a otro, ¿ya? Entonces, nos sirve para calcular equivalencia entre los esquemas de fraccionamiento. También nos sirve para calcular dosis adicionales si eventualmente uno interrumpe un curso de radioterapia. ¿Por qué? Y obtener información sobre las respuestas agudas y tardías de la radioterapia. Para esas tres cosas nos sirve el BED. Entonces, ya lo dije, lo de la equivalencia entre los esquemas de fraccionamiento. También el tema de las dosis adicionales entre las interrupciones de un curso de radioterapia. Cuando uno hace un tratamiento de radioterapia con un curso de, por ejemplo, 10 fracciones o 30 fracciones, el ideal es que estas fracciones sean lo más continuas posible. ¿Alguien me puede decir por qué razón? No era porque las células estaban en distintas fases, entonces unas se afectaban, las otras no, y después había que afectar a las otras de nuevo. Perfecto, súper bien. Porque al estar o sea, vamos a producir al final como una especie de coordinación entre el momento que uno le está dando la dosis de radiación y la fase en que se encuentra la célula. Dentro de un tumor tenemos distintas células con en distintas etapas del ciclo celular.
Si nosotros los irradiamos, tal como ustedes me decían, los que están en etapa M y G2, lo más probable es que les produzcamos un daño y dejen de reproducirse. Pero los que estaban en etapa S y etapa 1, G1, van a seguir funcionando. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros damos la primera dosis de radiación y eliminamos las que son en M y G2, y las que están en G1 y S van a quedar funcionando. Al día siguiente, esas que estaban en G1 y en S van a pasar a G2 y M. Y vamos a poder, al darle la segunda dosis de radiación, vamos a producir el daño a estas células que se encuentran dentro de ese estadio. Y así sucesivamente. Entonces, por una parte, producimos esta especie de coordinación para ir eliminando el tumor. Y también hay, por otra parte, otro efecto que se llama el efecto de repoblación. ¿Ya? ¿Alguien me puede hablar sobre el efecto de repoblación? Ya, Javiera Villacra, cuéntame. ¿En qué consiste el efecto de repoblación? Repoblamiento acelerado. ¿O alguien que le pueda ayudar? Profe, eso no era con el crecimiento por ejemplo, de las células tumorales que al principio cuando estaban dañadas, empezaban a emitir señales para que las otras células se dañaran más rápido y cuando ya alcanzaban cierto tamaño se detenían. Entonces, si no se eliminaban todas, esas células iban a hacer como que las otras empezaran a fallar también más rápidamente. Sí, Javier. Súper. Bastante, súper María bien. José. María José, disculpa. Está bien. Sí, sí. Hablamos que en el fondo, cuando uno produce un daño celular, las células igual emiten, están interconectadas. Entonces, y van emitiendo ciertos emisores a las células vecinas, que en el fondo se está produciendo un daño y en el fondo hay mecanismos que se llaman mecanismos de compensación. ¿Mm? Y que lo que hace es que en el fondo al avisarle a las células vecinas, estas se empiezan a replicar nuevamente de manera más rápida para compensar la pérdida celular del tejido. Entonces, todas estas cosas nos van en contra a nuestro objetivo, en el fondo, que es eliminar el tumor. Entonces, por eso es el efecto del repoblamiento, el efecto de la redistribución, que es lo que uno busca con el fraccionamiento. Y es ahí la importancia de no tener interrupciones durante un curso de radioterapia. Por lo mismo, en general, por lo más normal, lo más habitual, es que en los cursos de fraccionamiento sean de una fracción por el día, ¿ya? Durante los 5 días de la semana, lunes a viernes, ¿ya? Entonces, ahí les damos, tenemos más probabilidad de que... Entonces, ¿qué sucede? Que si eventualmente se nos echa a perder el equipo y tenemos o el paciente se enferma, ¿ok? Tiene una complicación por efecto del tratamiento que le impide, o por efecto del tratamiento, o extra tratamiento, no sé, pensemos en que el paciente tenía un daño renal y le estamos tratando el pulmón y se descompensó. Entonces tuvo que irse, lo tienen hospitalizado y se le alcanzaron a dar 15 sesiones y le quedaban 10 más. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver
cómo es la forma de que podemos, entre comillas, recuperar el tiempo perdido. ¿Ya? Por la interrupción y para no perder la dosis previa que se le hizo, para producir un daño y poder tener el mismo efecto. ¿Ya? Y ahí la importancia del BED. El BED nos entrega un valor de referencial y nos ayuda a poder calcular las dosis por fracciones, la dosis total, el número de fracciones que necesitamos para producir el efecto. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esta guía que les estoy mostrando, también se las envié, dice que el BED va a ser igual a E, que en el fondo E viene siendo el daño, el efecto, dividido por alfa, que es el factor lineal del modelo lineal cuadrático. ¿Ya? Y que eso va a ser igual a la dosis total multiplicado por 1 más la dosis por fracción partido por el alfa beta. Entonces, por abajo hay una equivalencia también, otra formulita, que va a ser la dosis, el efecto va a ser igual a el alfa por la dosis por día, dosis por fracción, y el número de fracciones, más eso multiplicado por 1 más la dosis diaria por fracción partido por el alfa beta. O al revés, tenemos que es el componente alfa por la dosis total, más 1 partido por la dosis por día. Entonces, estas tres formulitas eventualmente nos pueden ayudar a poder calcular estas tres cosas que nos pueden, que se están mencionando. Equivalencias, dosis adicionales y información sobre respuestas agudas o tardías a la radioterapia por los tejidos. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿qué significaba la S? La S es la Sí, probabilidad de supervivencia. Gracias, profesor. ¿Ya? Y fíjense lo que les decía acá. Para que un tratamiento 1, con una dosis por día 1 y una cantidad de fracciones 1, sea equivalente a otro tratamiento que sea 2, con la misma dosis por día y número de fracciones, va a ser igual si el BED del tratamiento 1 y el 2 sean iguales. ¿Ya? Abajito, yo les dejé un ejemplo, les pedí un ejemplo acerca de en cuanto a cómo calcular el BED de un tipo de tratamiento. Entonces yo les puse, miren, fíjense, hay un tratamiento de un cáncer de próstata donde hay un esquema tradicional de 2 Gray por día en 36 fracciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la dosis total del tratamiento? La dosis total va a ser de 2 por 36, 70 Gray. Entonces, se quiere probar un nuevo esquema de fraccionamiento con otro equipo que se llama CyberKnife, que nos permite dar una dosis de 8 Gray por día, pero en 5 fracciones. Entonces la pregunta es, ¿tiene la misma radioequivalencia si consideramos un alfa beta de 10 para producir un daño al tejido tumoral? Entre un tratamiento y otro. Recuerden que el alfa beta 10, si ustedes lo repasaron, lo vieron se lo mostré en la diapositiva, y esto está dado para tumores, ¿ya?
y un alfa beta de 3 para lo que son los tejidos normales, para ver la equivalencia, el efecto de los tejidos normales. Entonces, aquí yo les decía qué pasaba con un BET de tipo, entre comillas, del tratamiento tradicional. Entonces, perdón, 36 por 72 Gray, que es la dosis total, más 1 más 2 Gray por día, partido por 10, que es el alfa beta. ¿Ya? Al resolver esta formulita, nos va a dar un BET de 86.4 Gray. Y con al resolver la segunda fórmula del Cyber, tenemos que el BET va a equivaler a 72 Gray. Por lo tanto, la conclusión es no son equivalentes. Entonces yo le puse otro enunciado, dice, mira, pero si previo al tratamiento de Cyber nosotros pudiéramos tratar el tumor con 46 Grays en 23 fracciones en otro equipo que se llama tomoterapia, y luego dar como boost o dosis de refuerzo este tratamiento con Cyber de 8 Grays, 5 fracciones. La pregunta es, ¿van a ser equivalentes? Entonces, si calculemos el BET del tomo, va a corresponder a 46 Grays en total, más 1 partido por 2 partido por 10. Y esto nos va a dar una dosis, un BET de 55.2. ¿Ya? Y si a estos 55.2 le sumamos lo que teníamos los 72, vamos a tener un BET de 127.2. Por lo tanto, 127.2, bueno, va a ser mucho mayor que lo que es el BET tradicional. En teoría, va a tener un TCP. ¿Qué significa TCP? Tumoral Control Probability. O sea, una probabilidad de control tumoral. Y entonces, ¿va a ser mejor o peor que el tratamiento tradicional? ¿Ya? Me refería a mejor porque al tener un BET mucho mayor, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber mayor probabilidad de producir un daño al tejido tumoral. ¿Y por qué decía peor? Porque también existe la probabilidad que si yo no tomo las medidas correspondientes, pueda producir un daño también al tejido normal. Por lo tanto, si el BET, si el daño al tejido tumoral por esa dosis me va a producir, esa dosis que va a producir un daño al tejido tumoral, va a producir también un daño al tejido normal, ¿cuál va a ser mi probabilidad de cura? Baja. Por supuesto. No sé si se acuerdan de esta parte de acá. La razón terapéutica. El TCP, probabilidad de control tumoral, o sea, yo trato de dar la mayor dosis posible, tratando de mantener la probabilidad de complicación de los tejidos normales lo más baja posible. Si yo empiezo a subir la dosis, con 10 Gray, produzco este daño al tejido tumoral, pero a su vez, con 10 Gray, produzco este daño a nivel del tejido normal. Por lo tanto, es razonable que yo les pueda dar como 10 Gray. Pero veamos
Si yo empiezo a subir, supongamos a 12 Gray, en la medida que yo voy aumentando a 12 Gray, o quizás a 15 Gray, ¿ya? Ya con 15 Gray, que estoy más o menos en la mitad, voy a producir un daño al tejido tumoral muy alto, pero a este nivel voy a producir un 20, un 30% de probabilidad de que tenga daños al tejido normal, ¿ya? Por lo tanto, la razón terapéutica va a ir, entre comillas, disminuyendo. Si yo disminuyo un poco la dosis, voy a tener un 90% de probabilidad de controlar el tumor y voy a ir disminuyendo la probabilidad de producir un daño al tejido normal. Por lo tanto, lo que decía su compañera, que la razón terapéutica, que es en el fondo la probabilidad, la relación entre probabilidad de control tumoral y probabilidad de complicación al tejido normal, va a aumentar. ¿Mm? Y lo que uno busca en los tratamientos es tratar de separar lo más que se pueda esta curva de la otra. En la medida que yo los voy separando, voy a poder ir aumentando la dosis, produciendo el menor daño posible. Y por lo tanto, mi razón terapéutica va a ir aumentando en este sentido. ¿Ya? A esto me refería. ¿Ya? Ahí tengo la curva de TCP, NTCP, y lo que está abajo es lo que llamamos la probabilidad de control de la enfermedad. Si yo empiezo a separar las curvas, esta también va a ir aumentando. ¿Ya? Es un poco la idea. ¿Está claro, no? Sí, profe. Ya. Entonces, yo les comentaba que esa es la manera de poder ir viendo acerca de la equivalencia entre un tratamiento y otro. Y puse acá un ejemplo también de un problema que hay con un tratamiento que sucedió una interrupción en cuanto a su curso normal. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo uno puede hacer un cálculo de ver qué dosis por día uno podría hacer, que son estas dosis de compensación. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que estoy teniendo? Fíjense, tenemos un tratamiento de cabeza y cuello en que su prescripción total se había prescrito 70 Gray en 35 fracciones, o sea, una dosis por día de 2 Gray. O sea, vamos a darle 2 Gray por 35, nos va a dar una dosis total de 70. ¿Ok? Entonces, hubo un error y resulta que las primeras 6 sesiones se le dieron 4 Gray. O sea, se le dieron el doble de la dosis por día. Por lo tanto, 4 por 6 es una dosis total de 24 Gray. Y la pregunta era, bueno, ¿cuántas fracciones de 2 Gray debería administrarse para mantener la misma probabilidad de fibrosis tardía? Fibrosis tardía, en este caso, es el efecto al tejido normal. Entonces, si nosotros buscamos el efecto de fibrosis tardía, nos aparece que hoy hay un alfa beta de 3.5. ¿Ya? Entonces, con este alfa beta vamos a trabajar. Alfa beta de fibrosis tardía, 3,5. Al usar nuestra fórmula de BET, lo que estamos teniendo, dijimos, bueno, ¿cuál era el BET de la prescripción? 70 Gray multiplicado por 1, partido por las 2, más la dosis por fracción, que eran 2 Gray por día, y el alfa beta, que era 3,5. Al resolver la fórmula, tenemos que el BET de esa prescripción va a ser igual a 110 Gray.
¿Mm? Bueno, y aquí se los desglosé solamente, ¿ya? Para que en el fondo no fuera tan igual, fuera más claro, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el bet del error que se produjo? El bet, bueno, es porque dimos 24 Gray en total, por 1, más 4 Gray por día, con un alfa beta de 3,5. Hacer ese cálculo nos da que el bet del error fue 51.43%, 43 Gray. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto es la dosis total que yo le puedo dar? Fíjense, en total. Y yo les tengo que dar para poder, de a 2 Gray por día, ¿m? Para poder completar, producir el mismo daño. ¿M? Entonces, al tratar de sacar este bet, no lo sé porque en el fondo lo que me falta es la dosis por total. Pero yo sé que si el bet de este, que es el compensatorio, y se lo sumo al bet del error, debería ser igual, lo que yo busco es igual al bet de la prescripción. ¿Mm? Entonces, para poder, hago un despeje de la fórmula y digo que el bet del compensatorio va a ser igual al bet de la prescripción menos el bet del tratamiento que estuvo erróneo. ¿Ya? Entonces tengo que el bet del compensado va a ser igual a 56,8 Gray, ¿ya? Al hacer esta resta, que es el bet de la prescripción, menos el bet del error. ¿Ya? Ese resultado me da 58,6 Gray. ¿Ya? Por lo tanto, mi dosis total, lo que yo necesito saber, esta dosis total, va a ser igual a 57,3 Gray, dadas de a 2 Gray por día. Más o menos, si yo dividido estos 57,303 Gray por 2, aproximadamente son 18 o 19 sesiones adicionales. ¿Mm? Profesor, una consulta. Dígame. Ese bet compensatorio luego lo tenemos que reemplazar donde dice bet la fórmula que está arriba, bet compensatorio es igual a X, y ahí tenemos que despejar la X con ese valor, y Lo que ahí nos pasa da el que, valor de X. mira, que ese bet compensatorio Ujú. está pensado para, en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando a bet equivalente, ¿ya? Aquí entre comillas, nos desligamos de lo que es el fraccionamiento diario, ¿ya? Lo llevamos al mismo valor, ¿ya? Entonces, el bet compensatorio, fíjense, lo que nosotros necesitamos saber es solamente la dosis total, porque la dosis por día va a ser a 2,5 a 2 Gray por día, ¿ya? Entonces, si yo, en el fondo, mi dosis total, del bet compensatorio, va a ser igual a 57,03. ¿Ya? Si hacemos el ejercicio, miren, bet compensatorio, que en el fondo son 57,03, eso sería igual a pasar todo eso para allá, dividir
Eso sería 1 partido por 2 partido por 3,05. A ver si un calculador aquí. Profe, entonces sería pasar lo que está multiplicando la X, que en este caso es el 1 más el 2 dividido por 3,5, pasarlo hacia el bet compensatorio. Sí, Y ahí despejamos la X, ¿cierto? sí, esa sería como la idea. Pero Quiero comprobar- dividiendo, profesor. quiero comprobarlo, ¿ya? Sacamos los 57, los 2 partidos por 2 dividido en 3,5, me da 0,57, bla, 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 ¿cierto? Claro. Y a eso le sumo el 1, 1. Y ahí se divide con el bet compensatorio. debería dividirse por eso, ¿ya? Si se lo dividimos, voy a ponerle aquí, a ver, Es que está dando como 37, y Da algo. 37, sí. 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 37. Y 37 por 2. Claro. Sí, me da 37,32. Ya, y eso 37,032 sería en total 57. Sí, en realidad eso tiene más sentido. ¿Mm? Sí. Profe, y si eso lo dividimos por los dos, por 2, ¿Cuánto nos dio? ahí 30, da 37,32. Y ¿cómo a eso 3? dividido en dos sesiones serían 18 o 19 sesiones porque Claro. da 18,66. Y ahí daría, claro, efectivamente el 18 y 19, dividiendo ese valor por dividido en 2. Correcto. Ahí está. Esto está pifiado. ¿Ya? Para dejarlo más claro, voy a copiar esto. En el fondo, reemplazo esto, que equivaldría a los 58,6, ¿ya? Multiplicado por todo este asunto, todo el chorizo. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que se hace este ejercicio, ¿ya? Entonces, Profe, dígame, el 37,3 porque se divide en 2 después. porque es la dosis por día. Lo que nosotros queremos saber cuánto tenemos que darle, ya no creí por día, Ah, ya. ¿ya? Ahí sí quedó más claro. Este valor lo tenía malo, Sí, profesor. ¿ya? Esa es la manera. Ahora, si yo quisiera ver la dosis equivalente de distintos esquemas de tratamiento, 30 Gray en 10 fracciones. ¿Eso a qué equivaldría? ¿Mm? Si hago los 30 Gray en 10 fracciones, hagamos este ejercicio, lo mismo, pero con 30 Gray en 10 fracciones. ¿Cuánto nos da?
36 Gray, profe. Dime, con una alfabeta de 10, No, es 60. con una alfabeta de 10 me da 39. Profe, a mí me dio 36. Veamos. Déjame volver a calcular, así en el fondo. Tengo que mi dosis total son 30 Gray, 60 Gray, perdón, 30 Gray, sí. Y eso, esperen, a 3 Gray por día, entonces van a ser 3 partido por 10, 3 dividido por 10, ¿No dijo 2 por día, profe? ¿bien? ¿Cuánto dije? No, si divido 30 Gray en 10 fracciones, me da 2 Ah, por día. son. Pero 3 acá por arriba día. dice 2 Gray por día. En ¿A el dónde? enunciado. Dice a continuación, calcule la siguiente equivalencia de esquema a 2 Gray por día. Ah, perfecto, perdón, me equivoqué. Sí, disculpen. A 2 Gray por día. ¿Ok? Ya, entonces, el BET, primero calculemos el BET de 30 Gray en 10 fracciones. ¿Ya? 30 Gray en 10 fracciones nos da 39, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si eso yo lo llevo a mi dosis total, Profe, estoy perdida. ¿Por qué da 39 Gray? Me da 30 días en 36. A mí me dio 36. con una alfabeta de 10, Sí, pero no estoy segura si lo hice bien. veamos, déjame comprobarlo. Son 3 partido por 10, 3 millones 10, son 0,3, 1.03, 1.3. Y eso lo multiplico por 30. 39. 30 Gray en 10 fracciones, espérense. A 3 Gray Pero por se día. administran 2 Gray por día, Es, no es que, 3. es que lo que pasa es que primero tengo que ver el BET del fraccionamiento, acuérdense. ¿Ya? ¿Cuál es el BET de este fraccionamiento? ¿Ya? El BET va a ser a 39 Gray. ¿Ya? Ahora, si eso yo lo llevo a 2 Gray por día, en el fondo tengo que ver qué dosis, en el fondo van a tener que ser, permítanme un poquito. La función pizarra. ¿Cierto? 30 Gray en 10 fracciones. Profe, antes de que siga avanzando, ¿cómo hizo el cálculo entonces para que le diera 39 Gray por día? O sea, 39 Gray. Creo que estoy perdida. Ya. Para que me diera 39, en el fondo es $3 Gray por día, dosis por fracción, partido por 10. Pensando en un alfabeto de 10. 3 partido por 10 son 0,3, ¿cierto? Profe, pero ¿por qué lo hace por 3 Gray por día? Primero, No lo que pasa, entiendo por qué le hace. lo ¿De que dónde sucede, sacó el 3? chicos,
lo que tengo que hacer primero es sacar el BED de este esquema de tratamiento. Y con ese BED, sacar la equivalencia al BED del 2 gray por día. ¿Mm? Es un poco en el fondo la dificultad. ¿Ya? En el fondo, tengo ese BED, o 30 gray, en 10 fracciones, me da a 30 gray, 39 gray por día. ¿Ya? Entonces, Profe, no entiendo por qué le da 39 gray. ¿No se supone que los 30 gray es el total en 10 fracciones? sí, pues, 30 partido por, o sea, 30 multiplicado por 1.3. Profe, es que no, bueno, creo que no debería darle más dosis de la que ya tiene el total. Entonces el total es 30, ya de ahí no puede exceder a nada más. Acuérdense, lo que estamos sacando es a qué equivale, cuál es el BED que estamos teniendo. No estamos sacando la dosis total. Lo primero que yo necesito es saber este BED. ¿A cuánto BED? ¿Cuál es el BED de este esquema de fraccionamiento? ¿Ya? Para eso, Debería ser 30 por 1 más 10 que son las fracciones dividido en 10 que es el alfabeta. la dosis por fracción va acá arriba. No el número de fracciones. Esto equivale a la dosis por fracción. Ah, ya, entonces ahí serían 2. Ahí no, serían 3. Estoy sacando. Escúchame. Profe, Pero ocupe ¿por qué? Paint y hace el resultado. Creo que es lo mejor. Ya, vamos. Aquí está. ¿Me ven esto, no? ¿Sí? Ya. La dosis por fracción. Ya. Primero, el BET equivalente a. ¿Cuál es el BET de ese fraccionamiento? 30 gray en 10 fracciones, eso me va a dar una fracción de 3 gray por día. ¿Ya? Si hago la fórmula, me va a quedar 30 en la dosis total, multiplicado, perdón, ¿cómo borro acá? Ya me perdí, espera. Uno más que la dosis por fracción, y que es el alfa beta. Uy. 3 partido por 10 es 0,3. Más 1, 1.3. 1.3 multiplicado por 30 me da 39. Comprueben eso. Sí, profe, tiene razón. ¿Ok? Y a eso se le saca Ahora, el de 2 ojo, por día. tenemos que ver cuánto nos da 39 gray. Entonces, el B de equivalente son 39. Y lo que yo necesito es saber esto. La dosis total. A eso me refiero. ¿Ya? Va a ser igual a la dosis total a X por 1 más
2 partido por 10. ¿Cuánto me da eso? Este es 1.2, ¿cierto? 2 partido por 10 son 0.2, más 1, me da 1.2. Y si 39 lo divido en 1.2, ¿cuánto me da? 32.5. Profe. Profe, Dígame, te escucho. sabe que hay una compañera que dice si la puede aceptar de nuevo, que se cayó. Ya. Ya, gracias. ¿Cuánto me dijo el resultado de esto? 32. 32.5. Gray. Unidad Gray. Ahora sí, en el fondo es hacer lo mismo, una cosa bastante similar a lo que estábamos teniendo acá arriba. ¿Mm? Hacer una equivalencia. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe. Ya. Este es lo más complicado en cuanto a números, chiquillos. No me quiero complicar con más. ¿Ya? Hagan lo mismo con los otros ejemplos que les dejé. ¿Ya? Así que lo Profesor, otro, una consulta. dígame. Esa, por ejemplo, dice 30 Gray en 10 fracciones. ¿Las fracciones son el número de días? El número de días. Ok. Y ahí con eso tenemos la dosis por Por día y día. ahí tendríamos que hacer todo el ejercicio. Sí. Entonces esto ¿ya? Perdón, me equivoqué. Estos son números de fracciones. Número de Número de veces. días. El número de veces que va a venir el paciente. Y eso nos va a dar esto otro. Dosis por día. ¿Ya? Ya, profesor. Vale. Profe, ¿me puede colocar los otros valores para calcularlos? ¿Cuál es el otro valor? Porfa. ¿Los de la ¿Cuál? guía? ¿El ejercicio? ¿Esto? No sé, veo solo lo que hizo recién, el Ah, print. perdón. Déjame cambiar de nuevo la pantalla. Ujú. Esos, gracias. ¿Ya?
Hagamos el segundo y el tercero y cuarto, véanlo ustedes. Pero es la misma asunto. ¿Nos da un tiempecito, José? Sí, obvio. Denle. Veinte en 5, ¿ya? Yo también voy a hacerlo, ¿ya? Se está grabando solo diciendo de Upi. De hecho, después lo suena, así que. Ya, profe, ya lo hice. ¿Ya? Me dio 23,3 periódico al final de todo. 23,3. Si en el fondo no podemos dar más que un decimal. 23,3. Será 4, 1.4, 20.
Eso me da... Profe, ¿por Ah. qué X más? ¿No sería X por el paréntesis? No más el paréntesis. Sí, me equivoqué. Es por... es que si borro esta cuestión, voy a borrar todo. Ahí sí. ¿Ya? Correcta la respuesta. ¿Ah, sí? ¿Les dio lo mismo? Sí, profe. Sí. profe. Ya. Lo mismo con lo otro. ¿Ya? Wow. Ya.